Hola, soy Kiko Pavón de teletutoriales.com y vamos a ver cómo se puede hacer para compartir una ubicación en Google Maps. Aclaro que en este tutorial no vamos a ver cómo se puede hacer para compartir mi ubicación en tiempo real, que eso se tendría que hacer yendo a través del menú y dándole a compartir ubicación, y para ello utilizaremos la aplicación de escritorio de Google Maps, pero eso ya lo veremos en otro tutorial, sino que vamos a compartir cualquier ubicación que queramos dentro del mapa. Pues bien, si nosotros, por ejemplo, queremos compartir un restaurante donde vamos a comer, sería tan sencillo como buscar la ubicación que ya existe en el mapa, ¿de acuerdo? Y lo seleccionaríamos. Por ejemplo, en este caso vamos a seleccionar el bar El Dorado, que aquí se come muy bien y muy barato, y al hacer clic vemos que se nos abre el desplegable con la información de ese negocio. Esta información sale de Google My Business, que si queréis que haga tutoriales sobre Google My Business, me podéis dejar un comentario y yo con muchísimo gusto los hago, ¿de acuerdo? Pues bien, si nosotros lo que queremos hacer es compartir esta ubicación en concreto, sería tan sencillo como darle a compartir aquí, ¿de acuerdo? Y copiar el enlace. También podríamos insertar el mapa en una web, por ejemplo, y aquí tendríamos el iframe, pero en este caso lo único que tenemos que hacer es copiar la URL. ¿Qué pasa si yo por WhatsApp o por Twitter o por cualquier medio de comunicación disponible comparto el enlace? Pues simplemente la persona abrirá el enlace en cuestión y automáticamente le va a venir la información sobre Bar El Dorado, y desde aquí podrá darle, por ejemplo, a cómo llegar. Entonces, si yo tengo un grupo de WhatsApp con mis amigos y he reservado en un restaurante o lo que sea, o si quiero ir a ver el dentista, o si quiero mandarle a mi primo información sobre el mercado donde vamos a quedar, pues simplemente seleccionaría el negocio que fuera, ¿de acuerdo? Haría clic en él y una vez que esté aquí le daría a compartir y copiaría el enlace y se lo pasaría a esa persona o a esas personas, y automáticamente entrarán en la información que nosotros elijamos, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa si queremos compartir una ubicación donde no haya ningún negocio seleccionado? Si vamos a quedar, por ejemplo, en una casa particular o en la playa o lo que sea, pues yo también puedo compartir esa ubicación. Si, por ejemplo, vamos a quedar en la playa de Bar de la Grana a esta altura, pues, como le digo a la gente, que nosotros vamos a quedar exactamente aquí, para que todo el mundo sepa a dónde tiene que dirigirse. Porque yo puedo decirle, vamos a quedar en Bar de la Grana, pero ¿a qué altura? Pues eso no siempre es muy evidente. Entonces, si yo selecciono el punto de encuentro, simplemente lo único que tendría que hacer es darle al botón derecho del ratón y desde aquí le podría dar a compartir esta ubicación. Entonces, una vez que le dé, simplemente tendría que hacer lo mismo, copiar el enlace y compartirlo con mis amigos. Entonces, cuando mis amigos abran el enlace, les va a aparecer exactamente el punto donde vamos a quedar a pasar el día en la playa, o en un parque, o donde fuera, ¿de acuerdo? Esto lo podemos hacer con cualquier punto del mapa. Simplemente seleccionamos dónde queremos marcar en el mapa y aquí tendríamos las coordenadas, que sobre esto también haré un par de tutoriales, y aquí debajo tendríamos compartir esta ubicación, ¿de acuerdo? Copiamos el enlace y se lo pasamos a la persona o a las personas que nosotros queramos, ¿de acuerdo? Y nada más, si tenéis cualquier tipo de duda, cualquier tipo de problema, cualquier tipo de sugerencia, me podéis dejar un comentario y yo con muchísimo gusto os ayudo. Y si os ha sido de utilidad el tutorial, os agradecería muchísimo y me sería de muchísima ayuda que os suscribierais a mi canal y que le dierais a me gusta. Un saludo.